Dios la eligió. Por eso caminó sola, rechazada y en silencio. Nadie entiende completamente el dolor de una mujer elegida por Dios, hasta que lo vive en la piel, en el alma, en el silencio de las noches solitarias. Ella no fue rechazada por falta de valor, sino porque su luz incomodaba a quemados por la oscuridad. Caminó sola, no por fraqueza, sino porque su destino era tan sagrado que no todos podrían acompañarla. Hay una soledad que no es castigo, es consagración. Y si vos has sentido esa soledad profunda, el rechazo inexplicable, el silencio que grita más que 1000 palabras, tal vez, solo tal vez, eso no es un error, es señal, es llamado, es propósito. Dios no elige a las más fuertes, Él fortalece a las que elige, y por eso muchas veces las aparta, las esconde, las hace invisibles al mundo para hacerlas visibles en el cielo. Lo que hoy parece pérdida, pronto será tu mayor testimonio, pero antes tienes que pasar por el proceso. Si estas palabras resuenan contigo, si alguna vez sentiste que caminabas sola por un motivo que ni tú comprendías, entonces este mensaje fue escrito para ti. Dale me gusta si sentiste ese llamado en tu corazón. Escribe en los comentarios, sí, fui elegida, para que podamos unirnos en esta jornada espiritual. Y quédate hasta el final, porque allí te espera algo poderoso, algo que puede cambiar no solo tu camino, sino tu destino. Hay un misterio profundo y silencioso en la forma en que Dios elige a algunas almas. No son las más fuertes, ni las más preparadas, son las más dispuestas a ser moldeadas, despojadas del orgullo, de la aprobación ajena, de la zona de confort. Cuando Dios aparta a alguien para una misión única, no entrega de inmediato el escenario, sino el desierto. Antes de confiar una gran misión, conduce a la soledad, porque es en el silencio, en el rechazo, en las noches en que nadie entiende, donde el alma es entrenada para escuchar solo una voz, la suya. Las mujeres escogidas por Dios muchas veces caminan solas, no porque sean menos amadas, sino porque son profundamente llamadas. El aislamiento que viven no es abandono, es consagración. Mientras el mundo cuestiona, Dios trabaja en lo oculto. Mientras los demás se alejan, Él se acerca. Y cuando todo parece derrumbarse, es ahí donde el cielo empieza a construir. Las pruebas no son señal de olvido, sino de preparación. Cada lágrima que nadie vio, cada oración hecha en secreto, cada paso dado aún sin fuerzas, todo eso está siendo anotado por un Dios que ve en la oscuridad. Porque los escogidos no siguen caminos fáciles, siguen caminos eternos. Y por eso muchas veces sangran en silencio, pero florecen con propósito. El dolor no es el final, es solo el inicio de una misión que pocos comprenden, pero que el cielo ya confirmó. Cargar con un propósito divino es un honor, pero también un peso que muchos no ven. Cuando Dios coloca una misión especial sobre un alma, no la exhibe ante el mundo, la esconde. Porque el proceso de quien es escogido no comienza con aplausos, comienza con silencio. Un silencio que duele, que confunde, que hace cuestionar por qué se alejan las personas, por qué el abandono inesperado, por qué ese rechazo que parece injusto. Pero es en ese silencio donde Dios habla más fuerte. Y es en el rechazo donde Él revela que no fuiste creada para agradar al mundo, sino para obedecer un llamado más alto. El precio espiritual de cargar con un propósito divino es la renuncia, es ser incomprendida por quienes amas, es caminar por lugares que nadie entiende. Es escuchar a Dios en medio del vacío, cuando todo parece callado. Quien es escogido generalmente es rechazado, no porque no tenga valor, sino porque su valor no cabe en ojos comunes. El mundo rechaza lo que no entiende, y las misiones divinas siempre son más grandes que la lógica humana. Por eso,
Si has sentido ese alejamiento, esa sensación de no pertenecer, de caminar sola, tal vez no estás siendo castigada, sino apartada. Tal vez el silencio a tu alrededor no sea un castigo, sino un santuario donde Dios te está preparando. Porque antes de confiar grandes cosas a alguien, Él enseña a caminar en la oscuridad. Y solo quien soporta el silencio del cielo está lista para cargar con la voz de Dios en la tierra. El silencio, muchas veces temido y mal comprendido, es una de las herramientas más poderosas que Dios usa para moldear un alma escogida. Cuando todo alrededor se calla, cuando las voces se alejan y la presencia de los demás parece desaparecer, es ahí donde el cielo comienza a susurrar. La soledad no es ausencia, es presencia concentrada. Es en ese espacio vacío del mundo donde Dios hace morada dentro del corazón. Él retira los ruidos, las distracciones, los apoyos humanos, para que finalmente podamos escuchar con claridad aquello que siempre quiso decirnos. Quienes son llamados para grandes propósitos pasan por largos períodos de silencio y aislamiento. No es castigo, es entrenamiento celestial. Es en el silencio donde la fe es puesta a prueba y fortalecida. Es en la ausencia de respuestas donde aprendemos a confiar sin ver. Es cuando nadie está cerca que descubrimos que nunca estuvimos realmente solos. Porque el silencio es el lugar donde el alma madura, donde la escucha espiritual se afina, donde el corazón se alinea con los ritmos del cielo. Dios no habla con prisa. Él habla con profundidad, y para eso necesita corazones quietos, ojos cerrados al mundo, oídos atentos a la eternidad. La soledad entonces se convierte en tierra fértil. Es en ella donde brotan revelaciones, fuerza interior, claridad de misión. El aislamiento que hiere también sana, la ausencia que duele también despierta, y el silencio que asusta, al final, revela a un Dios que nunca se ausentó, solo esperaba el momento en que estuviéramos listos para escucharlo. Hay un dolor silencioso que pesa más que cualquier ofensa directa: ser mal comprendida, ser juzgada por lo que otros no pueden ver, por una fe que arde en el pecho, pero que parece locura a los ojos del mundo. Cuando una persona es llamada por Dios para algo más grande, inevitablemente atraviesa ese dolor, porque los caminos celestiales no siguen las lógicas terrenales, y quien decide seguir la voz de Dios muchas veces debe soportar el eco de la incomprensión humana. ¿Cuántas mujeres fueron vistas como extrañas por elegir esperar, por no doblarse ante los estándares? ¿Cuántos hombres fueron llamados orgullosos por rechazar atajos fáciles, guiados solo por una convicción interior que nadie más entendía? La historia está llena de personas así, personas que renunciaron a los aplausos para seguir una promesa, que caminaron bajo miradas desconfiadas, que perdieron amigos, apoyo e incluso familiares, todo porque escucharon una voz que solo ellas pudieron oír. Pero aún frente al rechazo, la burla, la duda, permanecieron firmes, porque sabían que no vivían para ser entendidas, sino para ser obedientes. La fidelidad al llamado siempre cuesta algo, y generalmente cuesta mucho. Pero quien permanece, aun siendo mal comprendido, es testigo de milagros que otros nunca verán. Porque mientras los ojos humanos juzgan, Dios mira el corazón, y Él honra a quienes eligen la misión, incluso cuando eso significa caminar solos, en silencio, con lágrimas escondidas, pero con el alma firme hacia el propósito eterno. Billy Graham siempre decía que Dios no ve como el hombre ve. Mientras el mundo observa la apariencia, el estatus y el rendimiento, Dios examina el corazón. Por eso, los verdaderos llamados muchas veces no brillan ante los ojos humanos. Brillan en lo oculto, en la entrega silenciosa, en la fidelidad que nadie aplaude. Y es precisamente ahí, en el anonimato,
donde los líderes espirituales más sensibles logran discernir la unción, no porque alguien se destaque por su fuerza, sino porque carga un peso de gloria que solo puede venir de lo alto. Hay algo en los ojos de quien ha sido escogido por Dios, una mirada marcada por batallas silenciosas, por oraciones hechas con lágrimas, por noches en las que solo quedaba la fe. Personas así no necesitan decir que han sido llamadas. Sus vidas ya lo gritan, incluso en silencio. Y los verdaderos líderes, como Billy Graham, lo reconocen, porque el Espíritu da testimonio al Espíritu, y quien ya ha sido moldeado en el fuego divino, siente cuando otra alma también ha pasado por el horno de la preparación celestial. ¿Cuántos hoy caminan sintiéndose pequeños, olvidados, sin saber que están siendo observados por el cielo? ¿Cuántos siguen firmes, aún sin reconocimiento, sin saber que están siendo preparados para algo que nadie a su alrededor siquiera imagina? La respuesta de Billy Graham ante esto siempre fue clara: el llamado no necesita escenario, necesita rendición. Y aquellos que se rinden en secreto serán levantados por Dios en público en el momento preciso. Porque la unción no se explica, se revela. Y cuando se revela, hasta los ojos humanos más escépticos se ven obligados a reconocer: ahí hay algo que viene de lo alto. Hay una fuerza que no puede medirse ni explicarse, solo sentirse. Una fuerza silenciosa, invisible, pero absolutamente real. Es la que sostiene a los escogidos cuando todo parece derrumbarse, cuando el suelo se deshace, cuando las promesas parecen lejanas, cuando el silencio de Dios grita más fuerte que cualquier respuesta. Es en ese momento cuando entra en escena lo que el mundo no ve, la presencia divina. Los escogidos caminan por caminos donde los mapas humanos no sirven. Son guiados por una voz que no viene de afuera, sino de adentro. Y cuando todos piensan que deberían rendirse, caer, desaparecer, ellos siguen, no porque sean más fuertes, sino porque son llevados. Hay una mano invisible que sostiene, hay un soplo que renueva, hay una mirada del cielo que dice: sigue, yo estoy aquí. Y eso basta. El mundo pregunta: ¿cómo no has caído aún? Y el alma responde en silencio: porque no estoy sola. Esa es la esencia de quienes han sido llamados por Dios. No necesitan entenderlo todo, solo obedecen. No viven por lógica, sino por fe. Y aun cuando no sienten, siguen creyendo, porque saben que hay algo más grande obrando detrás del dolor, de la espera, de la prueba. Hay un propósito formándose donde los ojos naturales solo ven caos, y eso es lo que los mantiene en pie. La presencia divina es la que alimenta en el desierto, fortalece en la debilidad, sostiene en lo invisible. Es la que transforma lágrimas en semillas, la que da sentido a lo que parecía pérdida, la que, en el silencio más profundo, susurra: no fuiste olvidada, fuiste escogida. Es uno de los mayores misterios del caminar espiritual. ¿Por qué Dios permite que justamente aquellos que más lo aman recorran los caminos más difíciles? ¿Por qué los escogidos, los más entregados, los más fieles, enfrentan desiertos tan largos, pérdidas tan dolorosas, silencios tan profundos? La respuesta no está en la lógica humana, sino en el propósito eterno, porque Dios no solo nos está guiando, nos está moldeando. Aquellos que han sido llamados para algo más grande no son preparados con comodidad, sino con cruz. Son llevados al límite para descubrir una fuerza que no sabían que tenían. Son despojados de todo lo superficial para que carguen solo con lo esencial. Dios no quiere solo usar a los escogidos, quiere transformarlos, y eso casi siempre pasa por el dolor. Porque es en el dolor donde el ego cae, es en la espera donde la fe madura. Es en la pérdida donde aprendemos a confiar no en lo que tenemos, sino en quién es Él.
Dios permite el camino difícil a quienes más ama porque sabe de lo que son capaces con Él. Porque ve más allá de las circunstancias. No nos está castigando, nos está posicionando. Cada lágrima, cada silencio, cada caída seguida de un nuevo comienzo. Todo eso está forjando algo dentro de nosotros que el mundo no entiende, pero que el cielo celebra. Es como el oro que necesita pasar por el fuego para brillar con pureza. Y por eso los amados de Dios, los que más lo buscan, muchas veces son los que más sufren, no porque estén olvidados, sino porque están siendo preparados. Y cuando llega el momento correcto, aquello que fue regado con dolor florece en poder. Porque quien ha pasado por el desierto con Dios jamás será el mismo, y jamás regresará vacío. El rechazo, por más cruel que parezca, es muchas veces la primera etapa de una unción que aún no ha sido revelada. Dios permite que aquellos que elige pasen por el dolor de no ser vistos, comprendidos o valorados, no para humillarlos, sino para pulirlos. El dolor que aprieta hoy es el mismo que mañana dará forma a una autoridad espiritual que no puede forjarse en la comodidad. Porque antes de liderar es necesario aprender a mantenerse en pie cuando nadie aplaude. Antes de hablar con poder hay que saber escuchar en silencio. Antes de tocar vidas es necesario tener un alma marcada por la presencia de Dios. El aislamiento que parece castigo es, en realidad, un entrenamiento. Es ahí donde se aprende a depender de Dios y no de la aprobación humana. Es en el olvido de los hombres donde se encuentra la mirada del cielo, y es en ese lugar secreto donde nace la sabiduría, no como teoría, sino como verdad vivida. Quien fue rechazado sabe lo que es el dolor, y por eso lidera con compasión. Quien fue herido sabe sanar. Quien lloró en soledad sabe consolar. Dios transforma cicatrices en credenciales y lágrimas en autoridad. Y cuando llega el tiempo de ser levantado, no hay resistencia que lo impida, no hay rechazo que permanezca, porque la autoridad espiritual verdadera no se impone, emana, no grita, atrae. Y su raíz está precisamente en esos momentos en los que, aún herida, el alma decidió seguir firme. Ser rechazado por los hombres nunca será mayor que ser aprobado por Dios. Y es esa aprobación la que sostiene, levanta y transforma el dolor en destino. Hay una promesa escondida en el silencio, no ese silencio de ausencia, sino el silencio de preparación. Cuando Dios guarda silencio, no se aleja, está obrando. Y mientras los ojos humanos juzgan lo que falta, el cielo ya está dibujando lo que viene. Para aquellos que fueron fieles aún sin reconocimiento, sin aplausos, sin entender, existe algo reservado que no puede ser robado ni acelerado, solo vivido en el tiempo correcto. Dios observa cada paso dado en la oscuridad, cada sí dicho en medio del dolor, cada renuncia hecha sin público, y nada de eso es ignorado. El silencio es el telón de fondo de la promesa, porque cuando todo parece estancado, es ahí donde las raíces crecen, y cuando llega el momento, lo que estaba siendo cultivado en secreto florece a la vista de todos. Lo que era invisible se vuelve incontestable. Lo que era lágrima se convierte en testimonio. Para los que soportaron el proceso hay honra, no la honra de los hombres, sino la que viene de Dios mismo. Él exalta a los que fueron humildes, consuela a los que fueron rechazados, levanta a los que permanecieron de rodillas. La promesa no es solo victoria, es transformación, no es solo recompensa, es revelación. Y lo que será revelado es la gloria de un propósito cumplido, de una fe que no se rindió, de un corazón que confió, aun cuando todo decía que se detuviera. El silencio de Dios nunca fue el final, siempre fue el preludio de algo eterno. Y aquellos que permanecieron en Él, verán, porque su promesa
nunca falla, solo madura. Tal vez has llegado hasta aquí sintiendo exactamente eso. Un silencio que duele, una espera que parece demasiado larga, una sensación constante de estar siendo dejada de lado. Pero, ¿y si ese silencio fuera en realidad la respuesta de Dios? ¿Y si esa soledad no fuera castigo, sino preparación? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué todo parece más difícil para ti, mientras otros caminan con facilidad? ¿Y si fuera porque hay algo más grande reservado? Algo que solo corazones pulidos por el silencio sabrán cargar. Esa es la pregunta que queda en el aire. ¿Será que tú también estás siendo preparada por Dios? ¿Será que el cielo te apartó no para esconderte, sino para moldearte en secreto? Lo que parece abandono puede ser el lugar donde Dios te entrena. Lo que parece demora puede ser el cuidado divino para que, cuando llegue el momento correcto, estés fuerte, completa, lista. Porque Él nunca desperdicia un sufrimiento y nunca guarda silencio sin propósito. Si este mensaje habló a tu corazón, deja tu like. Eso ayuda a que este contenido llegue a más corazones heridos que necesitan esta verdad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este que alimentan el alma y fortalecen la fe. Y comparte en los comentarios. ¿Sientes que estás viviendo este proceso en silencio? Y hay algo poderoso esperándote en el primer comentario fijado. Algo que puede traer aún más claridad, fuerza y dirección para este camino que no estás recorriendo sola. Ve ahora. Tal vez sea exactamente lo que tu espíritu necesita hoy.